Buenas noches, ¿cómo están, queridos Essentials? Bienvenidos nuevamente a nuestro super espacio de ese sentirse bien, hoy con dos invitadas de lujo en una semana espectacular dedicado a los niños. Yoyo Guzmán, qué gusto tenerte aquí. Paula Sinisterra, qué gusto tenerte aquí. Dos personas a quienes conozco y respeto, que tienen unas trayectorias y unas carreras impecables en el trabajo y el manejo con mucha responsabilidad de los niños. Voy a hacer hoy un poco como me voy a retirar y voy a permitir que ustedes cuenten quiénes son y a qué se dedican, porque yo creo que las historias de vida de cada una de ustedes es espectacular y merece ser oída en boca de cada una. Empecemos por Yoyo. Cuéntanos quién eres y qué haces. Hola Estefanía, hola a todos. Paula, hola. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Fue delicia estar aquí compartiendo con todos. Yo soy Joana Guzmán. Hace 13 años que dirijo una de las franquicias de Gymboree en Colombia. Ha sido un trabajo espectacular hace tantos años, aprendiendo de desarrollo infantil, aprendiendo de crianza, compartiendo con familias maravillosas que todos los días llegan a nuestros centros y que incluso ahora que estamos en virtualidad seguimos muy conectados, y este mundo maravilloso pues del desarrollo infantil pues cada día nos sorprende. Los niños son un mundo de verdad lleno de magia, lleno de emoción. Como digo yo, estos 13 años han sido de solo felicidad, pues porque claramente uno recibiendo bebés felices y niños felices y mamás felices con tantas expectativas, pues no tiene de otra sino que pegarse a esa emoción todos los días. Qué lindo, qué lindo. Me imagino que debes tener unas historias absolutamente espectaculares y esperamos oír ahorita anécdotas y historias de éxito con niños, que yo creo que es uno de los motivos por el cual nos reunimos hoy. Gracias, Yoyo. Paula, cuéntanos quién eres tú. Bueno, feliz de estar acá en este espacio. Hola Estefanía, Yoyo, ¿cómo están? Toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, mi nombre es Paula Sinisterra. Pues yo tengo una formación un poco ecléctica porque yo soy publicista y después decido estudiar arte dramático, siempre con unas inquietudes hacia el cuerpo, hacia la exploración con el cuerpo. En el colegio deportista, bailarina, pero me fui por el área creativa de la publicidad, pero finalmente terminé, trabajé en agencia y como que me di cuenta que no era lo mío y me animé a hacer una segunda, darme la oportunidad de estudiar actuación. Estuve en Chile y hice danza en Ecodanza, en una escuela que estuvo aquí como por 8 años. Y bueno, esa es mi formación. Actualmente soy fundadora de una compañía de teatro que se llama Bella Tropa y actualmente pues soy la directora de un proyecto que se llama El Teatrino, que es una escuela para las artes escénicas para niños de 4 a 16 años, que ha tenido pues su desarrollo desde hace muchos años, como desde el 96, pero como por etapas, y hoy en día puedo decir que pues ya está como mucho más consolidado el proyecto y pues me doy cuenta que es mi fascinación. Me encantan los niños, me encanta la creatividad, la creación me apasiona, la dirección también, he descubierto esa otra faceta, pues la actuación, la interpretación, pero la dirección he descubierto también que me gusta mucho. Entonces, digamos que estoy en ese universo montado. Espectacular. Bueno, aquí para contarles un poco datos de intimidad, a Paula no la conozco, sino hace la pendejadita de, Dios mío, ya podemos hablar de décadas, doña Paula, ¿ah? Qué cosa. Pero bueno, no, yo creo que una de las cosas que yo siempre recuerdo de Paula cuando era chiquita era tu persistencia frente a las cosas que tenía que ver con las artes y la danza. Estudiamos en un colegio que promovía, digamos, la danza y toda la vida me voy a acordar de Paula en Viti
bailando Mapalé y otras bellezas que hoy en día no sería capaz de repetir. Pero bueno, a las dos yo creo que queremos empezar esta tarde haciendo un desarrollo que es el que nos trae hoy a reunirnos en esta charla, y es cómo las artes pueden ayudar a mejorar el entorno emocional de los niños. Yoyo, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cómo lo ves? Claro que sí, Estefan. Pues mira, nosotros en Gymboree, digamos que más que trabajar pues un área específica como es el arte, nos enfocamos es en el juego. El juego es la primera herramienta en realidad de aprendizaje que tienen los niños. O sea, la primera forma de aprender es a través del juego, porque el juego permite generar una muy buena conexión con los niños. O sea, nos conectamos realmente, empezamos a conocer qué les gusta, empezamos a entender como esos parámetros que ellos nos van dando a nosotros, nos conectamos de una manera divertida, les vamos enseñando, por ejemplo, valores, modelos de aprendizaje, incluso, pues, obviamente para tener comportamientos sociales y seguir modelos sociales, pues a través del juego es mucho más fácil, a través de cantar una canción que tenga una rima, es mucho más fácil enseñar esas cosas que simplemente repitiendo pues unas frases que no tienen para los niños en esa edad mucho sentido. El juego además, digamos que también nos permite, por ejemplo, desarrollo del lenguaje, y el desarrollo del lenguaje pues le va a facilitar a los niños cuando ya están mucho más grandes. O sea, los bebés aprenden lenguaje, pues nuevas palabras, y eso lo que va a llevar es que los niños finalmente aprendan también a comunicar ideas, a expresar sentimientos, y qué mejor en realidad que un chiquito que primero sepa comportarse también socialmente, que adicional a eso sepa comunicar lo que siente. Eso da mucha estabilidad emocional en los niños. Cuando además conocemos a nuestros hijos, pues finalmente tenemos la oportunidad también de acercarnos y de entenderlos y saber hasta dónde con tanto amor podemos llevar y con límites podemos llevar todo este aprendizaje. Entonces esa es como la característica nuestra, a través del juego, poder enseñar, poder transmitir todo lo que queramos transmitir de una manera divertida. Mencionas una cosa, Yoyo, que yo creo que es fundamental, y es en el entorno de esta creación del juego, es cómo dentro del juego también se aprende a poner límites, que yo creo que es uno de los puntos que es fundamental, es como enseñanza para los papás, porque además el límite es un trampolín de crecimiento para el niño, y tú lo debes saber porque lo pones en práctica. Pero me interesa mucho que desarrollemos un poco el tema de los límites dentro del juego, que yo creo que es un tema fascinante, pero que sea la segunda pregunta. Paula, en tu perspectiva, ¿cómo las artes apoyan o ayudan a mejorar el entorno emocional del niño? Cuéntanos desde tu perspectiva. Bueno, pues creo que hay como dos lugares que son súper interesantes, y uno es el juego, que tiene que ver, pues el teatro, pues como bien sabemos, en inglés lo llaman play, se fundamenta en el juego también. Entonces quiero recoger eso de Yoyo, porque el juego por naturaleza tiene el desarrollo del impulso creativo. El teatro nos pone en un lugar de fantasía, donde podemos elaborar cualquier emoción, por más difícil que sea, porque tenemos como ayuda ese universo para poder traspasar esos bloqueos y esas cosas que nosotros no podemos decir. Estoy tal vez yéndome un poquito hacia como el tema del psicodrama, pero ahí es donde nosotros canalizamos una cantidad de cosas y podemos transitar por nuestras emociones y por la de los personajes, como elaborando una serie de catarsis y de sanaciones emocionales, poniéndolas en los personajes y a través del juego. Pues los niños o los adultos expresamos a través de eso. Y el otro tema es la expresión, la posibilidad de las artes para expresar. Entonces, en el teatro, para contar historias,
poder contar tus historias o a través de los personajes, elaborar tus propias historias. Entonces, digamos que el espacio que se abre con la posibilidad de expresar es inmenso y contribuye a crear esos tránsitos y esas, digamos, procesos internos hacia afuera y poderlos comunicar de una manera, pues, digamos, estética, que es como que ya le das forma y lo procesas en una puesta en escena o a través de un personaje. Pues yo pienso que es como por ahí es donde las artes aportan. Súper. Aprovecho este momentico para saludar Estela Céspedes Malagón, feliz tarde, Paula Rodríguez Duplat, que manda a decir Paula es lo máximo desde siempre y te manda muchos aplausos. Malu Matiz, que Malu, eres parte del inventario de ese Sentirse Bien, nos encanta que siempre nos acompañes. Tata Posada, qué gusto tenerte. Giovanni Foschini, ¿cómo vas? Bueno, a todo el mundo que se está uniendo, bienvenidos. Yo creo que aquí tenemos dos personas que tienen unos recursos en sus manos que son absolutamente especiales, porque yo pienso que Paula, desde las dos, en realidad, desde el fortalecimiento de los entornos para los niñitos, desde la perspectiva de, como bien Paula lo describía, de el poder establecer unas rutas que sean diferentes a las que normalmente uno tiene dentro de su cartuchera de herramientas, ¿cierto? Cómo la creatividad, por ejemplo, es pues realmente es una herramienta a través de la cual se fortalecen las relaciones entre papá e hijo. Me gustaría, Yoyo, que nos contaras cómo, desde tu experiencia como directora de Gymboree, pero también como tu experiencia como mamá, porque yo creo que ese es el segundo, tu segunda, digamos, credencial que es muy importante. ¿Cuáles son aquellas herramientas, digamos, de la creatividad que se utilizan para fortalecer los vínculos emocionales entre papás e hijos? Pues mira, digamos que sí, como que el primer rol como padres en general, o sea, al final los padres son los mejores profesores que pueden tener los niños, ¿no? Esa es una premisa que es bien importante. Y digamos que un niño al cual hemos llevado a través de diferentes herramientas a desarrollar su creatividad. Y aquí les dejo como algunas cosas que uno puede hacer, por ejemplo, cuando los niños ya están a partir incluso de los 18 meses de edad, ¿no? Chiquitos. Por ejemplo, todos esos juegos de rol, o sea, el desarrollo de la imaginación y el desarrollo del juego simbólico, que es a través del cual los niños empiezan a entender o pretenden ser o estar en algún lugar determinado y se creen de verdad el personaje, se creen que son bomberos o se creen que son chef y están haciendo pizza. Y eso al final lo que va a generar en los chiquitos es que logran empezar a tener empatía frente a las personas que los rodean. O sea, las primeras personas con las cuales generamos un vínculo social muy importante, pues obviamente son los papás. El primero es la mamá, pues el chiquito nace y uno es la primera persona con la que encuentran ese vínculo. Luego, seguido a eso, vienen otros actores en donde ya están los papás, en donde están los abuelos, más adelante los profesores, incluso el médico. Entonces, yo creativamente genero juegos, propongo juegos, por ejemplo, de roles, ellos van a entender la dinámica con la que me debo yo relacionar. Eso es una primera herramienta, por ejemplo. O sea, genero juegos de rol desde la creatividad, me disfrazo, entiendo, me creo el cuento, me creo que estoy en X o Y lugar, o me creo ser incluso un animal o un personaje. Pero adicional a eso, en términos también de relación y de vínculo, pues uno va construyendo esa empatía con el otro a través de el ejemplo que nosotros también estamos dando. Entonces,
desde los niños siendo muy, muy chiquitos y siendo bebés, en donde uno les responde de una determinada manera y cuando van siendo más grandes, uno empieza también a dar pautas y límites, que es el otro tema importante. Entonces, ellos van también a través de nuestro modelo, somos los primeros modelos como padres, aprenden en realidad también a tener una muy buena interacción social con los demás, aprenden a entender al otro, aprenden a comportarse socialmente. En un juego, por ejemplo, como en el que tengo que respetar turnos, ¿no? Me tengo que esperar a que el otro suba al rodadero y baje para yo poder subir y no colarme y empujarlo, pues ahí hay un aprendizaje social, por ejemplo, bastante importante que, que lo podemos ir haciendo a través precisamente de todos esos juegos creativos que vamos teniendo, pues como dependiendo de la edad de cada chiquito, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede ir haciendo. Esa es una buena acotación la que acabas de hacer, porque, por ejemplo, el juego de roles debe tener puntualmente una edad en la cual es muy útil y una edad en la que ya pues ya no está dentro del portafolio de lo que le interesa al niño. ¿Cómo lo enmarcarías? ¿De qué edad a qué edad? Chiquitos a partir de los 18 meses en Gymboree nosotros trabajamos precisamente por edades las habilidades de los niños. Y un niño a partir de los 18 a los 24 meses ya empieza a creerse que esto que tengo aquí en la mano, el esfero, ¿no? Empiezo a entender que esto es un helado y de verdad me voy a comer mi helado, o es un avión y me creo el cuento. Entonces, a partir de esa edad, estoy empezando a desarrollar como esa imaginación y esa creatividad. Y el desarrollo de la imaginación en el futuro, cuando los niños ya están mucho más grandes, pues hay una cosa, digamos, que para mí es fundamental y que a lo que le doy mucho valor, y es que van a ser niños que van a solucionar situaciones que se les presenten seguramente con mayor facilidad. ¿Sí? Porque logran como haber tenido esa empatía, me creo el cuento, soy muy creativo, entonces, ¿cómo soluciono esta situación puntualmente que se me está presentando? Entonces tengo un abanico de posibilidades porque ya he tenido la posibilidad de desarrollarlas. Correcto, súper bien. Paula, antes de darte la palabra, saludamos a Eliana Cerrada, María del Carmen García de Sousa, Carolina Mejía Uribe, José Antonio Hipólito, Norma Upegui, buenas noches, Paula Cárdenas Laverde, Daniel Cuecha, Iván Alfaro Aldana, Ana María Plazas, bueno, María Carrizosa, en fin, muchos asistentes hoy a esta espectacular charla. Paula, por favor, cuéntanos desde la perspectiva del teatro, el canto, la danza, ¿cómo ves tú que estas herramientas pueden ayudar a fortalecer la relación con nuestros hijos o con los niños en general? Bueno, de entrada, las artes plantean y ponen en la expresión y la capacidad de comunicar, las habilidades de la comunicación las pone ahí como ejercicio principal. Entonces, el hecho de poder desarrollar, de tener un espacio donde los niños puedan tener un espacio para crear, para hablar, para decir, para comunicarse, ya genera una relación donde se desarrollan habilidades para expresarse, para comunicarse. Los niños permanentemente digamos, en el ejercicio disciplinar de la danza, del canto y del teatro, están trabajando con otros niños. El teatro es colectivo, la danza es colectiva. El ejercicio en el teatrino, digamos, en sus clases, en el espacio del canto, el trabajo del coro, la música, todo el tiempo estás trabajando con el otro, de alguna manera. Entonces se empieza a construir como un tejido, una construcción colectiva. Si falta uno, si se desconcentra uno, si el otro no escucha, entonces creo que implícitamente se empiezan a desarrollar como unas disciplinas y unas habilidades en la comunicación, en la capacidad, un poco recogiendo lo que decía Yoyo, en el tema de la empatía, de colaborar
como, digamos, como entablar una diferencia entre la competitividad versus la colaboración, porque se vuelve equipo. Entonces yo creo que esas experiencias que se viven como en esos ejercicios creativos son tan profundas, porque es que el teatro o las artes en general lo tocan a uno como la intimidad, atraviesan por uno porque uno pone el alma ahí, uno expresa, uno se desnuda un poquito, entonces con los que estás se vuelve como la familia, ¿sí? Como un tema tan íntimo porque tú fuiste capaz de expresar un sentimiento y traspasaste una cosa que en tu cotidianidad no lo puedes hacer. El equipo con el que estás aprendiendo o trabajando o creando o construyendo se te vuelve íntimo, y yo creo que esas experiencias que son tan profundas se ven reflejadas afuera, en la cotidianidad, en la familia, con los padres, con sus hermanos, porque, digamos, y más, digamos, el teatro, siempre estás como resolviendo conflictos. Las historias siempre tienen un problema y siempre estamos dándole soluciones a los conflictos, pero en sí misma la disciplina y la clase y el lugar de encuentro siempre como equipo tenemos que solucionar. Oye, que te hagas adelante, no me veo en el espejo. Todo el tiempo estamos trabajando como compañía. Yo siempre insisto como en el nombre de la compañía, como coequiperos, y es como un valor súper importante que, además de lo disciplinar, del virtuosismo que puede darnos pues como las herramientas disciplinares, es ese espacio de cooperación, de colaboración y de creación que logra tocar esas fibras íntimas, porque pues el arte, tú dejas un poquito de ti ahí. Entonces es súper bonito. Hablando del juego de roles y todo eso, también ahí hay unas cosas que coincido con yo también, y tiene que ver con eso. Siempre, por ejemplo, en el teatro, para llegar a interpretar un personaje o ponernos en el lugar del personaje, partimos del como si, de crear una situación de juego y de imaginarnos en ese lugar. Entonces, eso nos permite entrar como en esas dimensiones de todos entramos en un lugar común y es imaginario. Entonces todos tenemos que entrar en esa regla del juego para todos sentirnos que está lloviendo y ver la lluvia, y todos sentimos la lluvia y sentimos el frío y digamos, sí, se crea un lenguaje común donde todos entramos en ese universo. Pauli, es muy lindo lo que dices. Bueno, ustedes saben que yo, una de mis profesiones es ser curadora de arte, y hago precisamente seguimiento estratégico a los artistas, y eso que acabas de mencionar es muy importante cuando uno lo hace como un proceso consciente, que es finalmente las artes lo que te abren es un universo, un lenguaje distinto al lenguaje cotidiano. Y cuando uno participa con otro en ese lenguaje, la conexión es absolutamente distinta a la conexión cotidiana. O sea, yo puedo tener una relación fatal con mi mamá, ¿correcto? Pero en el momento en que yo empiezo a comunicarme con mi mamá desde el punto de vista de la creatividad, el lenguaje es empático. El lenguaje no entra en el conflicto cotidiano. Y eso es espectacular, porque yo creo que es una herramienta que permite saltar, digamos, o pasar por encima de los conflictos. Quiero destacar un comentario que me parece muy bonito, un aporte muy bonito de Paola Rodríguez Duplat, que dice: el arte es una maravillosa herramienta para que brillen y sobresalgan niños, siendo percibidos de una manera diferente, permitiéndoles un reconocimiento positivo a aquellos que son identificados y o estigmatizados de manera negativa por adultos y o pares. Gracias, Paola, por tu aporte. Creo que esto nos abre la ventana para una pregunta que viene asociada a lo anterior, que es no solamente en el lenguaje, perdón, sino además es como esa brecha de la socialización, ¿no? Es ese entorno del que hablaba Paula, y que me gustaría oír yo cómo lo ha percibido a lo largo de su vida profesional. Ese espacio de socialización, y luego una cosa que yo creo que es fundamental, cómo
ese espacio de socialización en este momento tan enrarecido del mundo es un espacio que realmente ha perdido, porque la falta de la proximidad de verdad pues es un límite que nos han impuesto a todos, el no poder tocar, el no poder abrazar, el no poder saludar, el no poder, es decir, llevar el no a el escenario cotidiano de una manera como por ejemplo yo, como mamá, que yo le huía al no, ¿cierto? Trataba de limitar la cantidad de veces que decía no a mis hijos en el día, y hoy en día el no es una imposición, el no es, no puede salir sin el tapabocas, no puede, no toque, no, y que es una cosa muy angustiante. Pero entonces, en términos de socialización, ¿cómo crees, cómo aporta, digamos, esto a las estructuras emocionales del niño, y cómo después de la pandemia Gymboree o tú como profesional han desarrollado herramientas para poder llevarlos a un lugar común donde se sientan bien? Claro, pues primero quiero resaltar que somos seres sociales por naturaleza. Es decir, desde que nacemos tenemos la necesidad de relacionarnos con otros. O sea, el simple hecho de tener, socializarnos, relacionarnos con el otro, nos da poder satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿sí? O sea, un bebé llora, o hace pataleta, o pide que lo abracen, o es porque está con hambre, o porque necesita que lo abracen, o porque le cambien el pañal. O sea, ya de por sí se genera esa necesidad del otro. O sea, esto es muy complicado en este momento porque, como tú lo dices, nos han impuesto una cantidad pues de normas que pues claramente tenemos que cumplir y seguir, pero lo cual se hace muy difícil. Ahora, nosotros pues además es que somos latinos, y los latinos de por sí tendemos a eso, ¿no? Al abrazo, a saludarnos y abrazarnos, al beso, como que somos muy físicos. O sea, la emocionalidad, somos además seres emocionales, y entonces nuestra emoción y una forma de transmitir esa emoción es esta, ¿no? A través del contacto físico. Y digamos que el hecho ahora de estar con esa distancia ha sido un ejercicio en serio bien interesante y muy retador. Siento que ha sido muy retador para nosotros desde la creación de clases pues virtuales, es sí acogernos sí o sí a la virtualidad como el canal que puede de alguna forma seguir llegando hasta las familias, y es un ejercicio en el que la verdad nos ha tocado aprender a nosotros, pero también a las familias. La verdad es que al comienzo de la pandemia, cuando esto arranca marzo, abril, nosotros generando como la plataforma donde están los videos y la gente puede conectarse, y luego las clases en vivo en donde las papás también se pueden conectar, nosotros nos dimos cuenta que sí había todavía como un rechazo a esa virtualidad, ¿no? Me conecto a través de una pantalla, pero ¿cómo así? Si no te siento cerquita. Pero los papás y afortunadamente también empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en una clase en donde hay varios bebés conectados, con la que ha sido su profesora, que le canta las canciones, que se sabe el nombre del niño, pues estamos socializando. Sí, aquí hay una distancia, como estamos ahorita todos nosotros, pues tenemos una distancia, pero si yo me acerco y te nombro y te canto la canción que cantabas antes en Gymboree cuando estábamos en las clases, y reconozco ese logro que estás teniendo porque el bebé aprendió a caminar, es que el tema es que no podemos desconocer que el desarrollo sigue. El desarrollo no paró con la pandemia, el desarrollo de los niños, no paró con la pandemia el hecho de no querer socializarnos. Fíjense que ahora, esto es una delicia, los adultos incluso, ahora entonces el Zoom con los que no nos veíamos del colegio hace, no sé, 20 años, bueno, ahí me revelé un poquito la edad. Pero bueno, vamos,
o con las amigas con las que trabajábamos, las reuniones de trabajo, espacios como este. Todas estas herramientas finalmente nos ayudan a seguir manteniendo el contacto. Sí, no nos vemos, no nos tocamos, pero seguimos como desde el corazón conectados. Nos seguimos viendo, no se me olvida tu cara. O sea, cuando te vea, va a ser una delicia poder vernos y otra vez, seguramente también con una cantidad de protocolos que nos va a tocar hacer, pero nos vamos a encontrar y no haber perdido esa conexión durante estos meses, pienso que ha sido fundamental y estar presentes en el desarrollo de los niños para Gymboree ha sido fundamental. Miren, las mamás son felices, las mamás nos mandan las fotos de los niños ya entendiendo, pues que ahora no es sentar a un niño frente a una pantalla, nosotros simplemente somos facilitadores y somos guías para que los papás o el cuidador que esté a cargo del niño haga y desarrolle los ejercicios que nosotros proponemos, ¿no? No estamos aquí pretendiendo pues que el niño se siente frente a 40 minutos en una pantalla y haga los ejercicios solos, como lo hacíamos antes en Gymboree. Los papás deben ir y nosotros somos simplemente guías. Pero pues nada, le apostamos, ha sido exitoso. Yo puedo decir que tenemos un caso de éxito en realidad frente a la virtualidad con las clases con los bebés. Al comienzo difícil, pero nada, pues como lo que les digo, como esa conexión, no haber perdido estos meses es muy valioso para cuando volvamos a abrir y estemos otra vez en contacto. Déjame, la siguiente pregunta es precisamente la elaboración de que nos cuentes una historia de éxito de un niño, pero por ahora quiero que Paula nos conteste y saludar y darle las gracias a Tata Posada, que escribe: la familia es un espacio básico de socialización. Hay que rescatar momentos que la cotidianidad desenfrenada hace perder. Correcto, Tata, tienes toda la razón. Y bienvenidos a Juan Manuel Osorio Piqué, Luis Alberto Gómez Posada, Sonia Carolina Mendoza, Paola Barrera, Melissa Rico, Andrea Romero Jiménez, Jaime. Bueno, Dios mío, hoy sí que ha estado exitoso este live. Me encanta. Bueno, cuéntanos, Paula, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, pues cuando sucedió todo lo que sucedió, yo dije, ay, ¿y ahora cómo vamos a hacer teatro desde acá, Dios? Pero como estamos hablando ahorita, todos, pues, los problemas se vuelven oportunidades. Y pues lo primero que yo pensé fue como, si no tenemos el teatro, ¿cómo vamos a hacer? Y pienso que lo resolvimos de una manera interesante porque lo que pensé es que, bueno, ahora nuestro escenario no es el teatro, es la pantalla, es donde nos vemos, donde podemos expresarnos, donde podemos presentar un ejercicio para los demás compañeros. No estamos en el escenario, no estamos en el salón de los espejos, pero es un lugar donde todavía podemos materializar una idea creativa o una idea y volverla algo. Y por supuesto, pues que el universo audiovisual y del cine colindan con todo este universo. Entonces, pues fue una oportunidad súper interesante también para empezar a crear desde otras perspectivas cómo es el lenguaje audiovisual. Entonces, como que nos trasladamos a la pantalla, empezamos a trabajar con unas nociones más desde el universo del cine, el encuadre, el primer plano, entradas y salidas, y se volvió un ejercicio creativo. O sea, el escenario se volvió nuestro espacio, la pantalla se nos volvió un espacio creativo. Y desde ahí empezamos a crear los vínculos afectivos y la pasión por lo que estábamos haciendo, porque fue un descubrimiento. Cuando nos sentimos seres creativos, nos da felicidad, nos sentimos vivos, sale todo lo mejor y lo peor de nosotros. No, mentira, lo mejor, pero digamos, la posibilidad de crear es un espacio, digamos, lo fundamental para poder desarrollar tantas habilidades, y eso lo permiten las artes. Entonces, el hecho de que pusimos la pantalla como lugar para la creación, pensarlo así, como espacio creativo, nos permitió cambiar las dinámicas de clase,
todo se volvió mucho más creativo, empezamos a resolver de otra manera, los vínculos, las relaciones entre una pantalla y otra, los juegos que se empezaron a dar, los niños empezaron a resolver y a producir una cantidad de ideas maravillosas y logramos construir, pues por un lado, unas cosas, casi que una película, hicimos unos procesos interesantísimos. Con el programa de formación logramos armar una historia desde la virtualidad con canto, danza y actuación. Esto era como, no se puede nombrar, era como un mashup, teatro musical, miniserie. Fue un nombre, o sea, lo que hicimos fue muy propio de la situación que tiene un valor inmenso. Y a raíz de esa felicidad y como de ese impulso, nos lanzamos en vacaciones a hacer una película. Hicimos cine con niños de 4 a 16 años. Y yo no podía creer que estábamos materializando una película de cine. Invitamos a un director de cine, nos organizó un guión hacia el cine. Fue una cosa maravillosa. Entonces, pienso que si uno le pone la creatividad, y para resumir, digamos, haber podido leer la pantalla como espacio para la creación, nos dio el bote. Y a los niños siento que se les abrió oportunidades para materializar sus ideas, sus emociones, empezar a como aplicar las herramientas del canto, las herramientas disciplinares en cada una de las áreas. Entonces, pues digamos que ha sido fantástico, durísimo también, porque los niños están cansados con tanta pantalla, entonces esa parte es muy difícil. Y también el hecho de que, pues, que se dé no solo desde lo disciplinar y lo artístico y del producir un producto, sino del encuentro de experiencias. Digamos que como pretexto teniendo este espacio creativo, pero se encuentran los niños, conversan, se ríen. ¡Uy, qué genial lo que hiciste! Se abren los breaking rooms, hagan improvisaciones, 2 en 2 en 2 en 2, y entran al gran salón y presentan. Entonces, también ahí se da como esto que necesitamos tanto de socializar, de compartir, de expresar y de compartirlo con el otro. Yo, cuéntanos 2 casos de éxito increíbles que tengas dentro de tu historial en Gymboree de niños que han, a través de las artes y digamos, este tipo de experiencias, han superado momentos difíciles o algo así. Bueno, tengo tantos como, uno va reconociendo los logros de todos, ¿no? Es como difícil, pero bueno, digamos que me ha pasado que me llegan chiquitos, por ejemplo, tengo el caso de una niña, puntualmente me acuerdo, que venía de Corea y pues el idioma era ya de entrada, pues creíamos, ¿no? Que el idioma iba a ser una barrera ya de entrada. Con la mamá también era muy complicado comunicarse, nos tocaba hacerle como las señas y como explicarle, entonces casi que uno en el piso pues arrodillado gateándole a la mamá para que entendiera qué era lo que íbamos a hacer y mostrándole el gimnasio y qué íbamos a hacer. Y esta chiquita, pues claro, era muy tímida, fue muy tímida al comienzo, su mamá también, pues es que somos 2 culturas completamente distantes en muchas cosas, ¿no? Empezando porque nosotros somos de agarrar, de abrazar, y ellos súper distantes, respetuosos. Acá nosotros hacemos bulla, entonces en cambio ellos mucho más tranquilos. Y entonces, bueno, nada, empezaron el proceso con Gymboree. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la niña, con simplemente seguir instrucciones, por ejemplo, a través de lo que veía, de la repetición, y la mamá pues también veía que la profesora levantaba las manos y ella pues también levantaba las manos, pero entonces empezamos a darnos cuenta que en las clases ya la niña se sabía las canciones, o sea, el seguimiento de las canciones de pronto no estaba entendiendo. Y pasaron los meses
y ya la niña pues fue creciendo y la niña empezó a repetir palabras como en español. Entonces decía adiós, hola. O sea, esto fue una cosa, un proceso maravilloso con ella, pues porque es decir, teníamos muchas distancias de todo, ¿no? Como nos sentábamos a comer y ella no entendía por qué este otro comía esto y ella otra cosa. Y un tema de verdad muy lindo porque logramos como acercarnos. O sea, fíjate que para los niños no hay barreras, no hay de verdad que esas distancias que a veces ponemos los adultos, los niños no las tienen. Ella simplemente se enganchaba con los otros a jugar, le parecía divertidísimo, claro, hubo días difíciles de llanto cuando la mamá iba y la dejaba al comienzo, pero pienso que con el lenguaje, además del amor, que es en el que nos basamos finalmente para lograr hacer un buen trabajo, logramos esa conexión con un chiquito que al final creíamos pues que iba a ser mucho más pues, diferente a los demás, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo con ustedes? Ella duró 1 año con nosotros en un programa que es Skills, y ese programa es un programa en donde además los niños se quedan solos. Entonces ella recién llegada al país, o sea, porque de hecho nosotros tenemos muchos extranjeros, y ella recién llegada al país, y entonces busca un sitio en donde ir a dejar su hija, o sea, para la mamá también era una cosa que pues desprenderse, ¿no? Y dejarla, entonces partir como de la confianza, increíble. Y nada, por ejemplo, me acuerdo una mamá hermosa también, que ella sí duró tal vez más con nosotros, arrancó desde como los 2 meses que tenía la niña, luego con su siguiente hijo estuvo también, y me acuerdo de Janina porque era divina, y un día llegó a Gimborí, estábamos ahí sentadas y nos dice, ay, miren, qué pena con ustedes, pero en el formulario del colegio de la niña, los puse a ustedes como la segunda opción de la llamada. Es decir, no, pues el contacto de la mamá, el contacto del papá, otro contacto. Ella no tenía gente en Colombia, extranjeros. Gimborí, Chicó, teléfono. Es que ustedes son los más cercanos y las personas que más nos conocen a nosotros como familia. Yo los puse en el formulario del colegio, al English iban a entrar, me acuerdo perfecto. Entonces, esas son cosas que más allá del desarrollo, o sea, más allá que los niños se desarrollen bien, nos deja una cantidad de satisfacciones impresionantes. Es cierto. Malú Matiz dice, el arte sin fronteras. Catalina Botero dice, la música es un punto de encuentro entre culturas. Y Tata Posada afirma, la música es un idioma universal. Paula, ¿qué piensas? Cuéntanos algún caso de éxito bien espectacular que debes tener 1 millón, pero queremos ilustrar, digamos, esa magia que sucede en el teatrino. Bueno, estaba recordando un niño que llegó porque era tartamudo. Le costaba mucho lograr la fluidez en su comunicación. Y yo, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Difícil, qué reto. Y pues con el pasar de los días, decía, pero este niño, ¿cómo así? Él no es tartamudo. O sea, ni siquiera fue tanto el proceso que digamos, le hicimos nosotros, sino como mágicamente el espacio, yo creo que fue del juego, que lo puso en una situación, que lo ponía en situación y que lo hacía jugar. Y le decía, pero él no está tartamudeando, como así. Yo le escribía a la mamá, oye, cero, aquí está perfecto, está hablando divinamente. Y yo creo que son como, ¿cómo decirlo? Como convenciones, el teatro, nosotros jugamos se dan convenciones, la convención de estar en el lugar X, o sea, estar en la nieve. Esa convención yo creo que automáticamente permitió que este niño entrara como en una flexibilidad y como en un espacio mucho más
amable, más cercano a él. Ese es uno que me pareció increíble, y más que nosotros haber contribuido a ese proceso, fue como el espacio del teatro, el juego, de estar en esa dimensión, y le permitió como fluir en su comunicación. Y por lo general yo puedo decir que me llegan muchos niños que son muy hiperactivos. En el teatro esos niños son maravillosos, porque es preferible atajarlos que ayudarles a sacar, digamos. Entonces puedo decir que han pasado muchos niños que se han autorregulado y han aprendido a autorregularse a través de esas reglas de juego y esas, digamos, vuelvo a como el tema de las convenciones que se dan en un ejercicio, en una clase o en una situación creativa de creación, de improvisar. Y ahí se autorregulan, porque o sí tienen que cumplir con ciertas cosas para poder entrar a un proceso, a producir en la clase, a producir un canto, a producir su ejercicio, a producir. Entonces, pues digamos que, y otros temas también de autoestima, que hay niños que se validan en este espacio porque les toca enfrentarse y hacer valer sus ideas, y de pronto dicen, wow, lo que hice fue increíble. O sea, a mí me encanta que los niños se presenten, porque finalmente, al exponerse frente a un público, al lograr ese ejercicio de construir, de aprenderse la letra, de entender todo el movimiento, de trabajar en equipo, yo creo que hay una transformacioncita ahí dentro. Es un logro. Y eso es un niño antes y después de una presentación. Ellos crecen, se produce como un efecto mágico, porque hay todo un equipo detrás trabajando para que todo salga. Siempre hay como un efecto mágico, como en esas experiencias colectivas y de aplausos y de logros, porque detrás hay mucho esfuerzo. Entonces, digamos que son infinitas las situaciones que yo creo que es un éxito, porque los niños, las artes sí le aportan al crecimiento y al desarrollo de habilidades en los niños, y afectivas y emocionales, definitivamente. Pues yo les tengo que contar una anécdota personal. Mi hijo chiquito, cuando estaba en el kinder, le estaba quitando el pañal. Y era divina, o sea, se iba para el kinder en calzoncillos y pues con pantalones, y pasaba todo el día en el kinder sin hacerse pipí, pero impecable. Y llegaba a la casa y empezaba esta vaina. Hubo un día que conté que se hizo pipí 12 veces y yo decía, ¿qué le dan en ese kinder? O sea, aprender ese juego, porque era absolutamente insoportable. Y yo creo que esos espacios de creatividad de los cuales ustedes pues son expertas, son absolutamente fortalecedores de las capacidades, precisamente de lograr las capacidades que uno a veces desearía tener más herramientas en casa. Y cuento esto para preguntarle a Yoyo y a Paula. Denos 5 tips de desarrollos creativos que podamos los papás ejercer con los niños en casa, y que nuevamente nos van a insertar dentro de un sistema de lenguaje distinto con los niños, que nos va a ayudar a comunicarnos mejor con ellos. Yoyo, cuéntanos tú. Bueno, antes te iba a decir, Estefanía, que lo que pasa es que además los niños tienen un comportamiento completamente distinto cuando están con los papás que cuando están con las profesoras, o en un ambiente totalmente distinto, ¿no? Porque a uno es como, pero si es tan juicioso, se come todo, no hace pataleta, y las mamás son como, no me estás hablando del mismo, que llega a mi casa y no come, hace pataleta, se hace pipí. O sea, de verdad que lo que pasa es que el comportamiento cambia con los papás. Pues claro, ellos saben, ahí sí, como dice el dicho, el mono sabe en qué rama trepa, y es verídico. O sea, los niños
claro, aprovechan como la situación con los papás. Entonces, sí, el chiquito aprovechaba llegar a la casa y ya, como desfogarse que aquí me van a atender. Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta, digamos que para mí es bien importante, uno puede tener mucho o hacer mucho juego creativo con los niños, vuelvo y repito, dependiendo de la edad en la que estén, ¿no? Pues porque según la edad, entonces, cuando los niños están muy chiquitos de un año, por ejemplo, entonces mucho juego para desarrollar motricidad fina, por ejemplo, es importante, entonces todos los juegos que tengan que ver como hacer desarrollo de rompecabezas de fichas grandes o juegos de insertar y sacar, de apilar bloques y tumbar, todo eso, por ejemplo, para un chiquito que esté empezando a desarrollar su motricidad fina son bien importantes. Entonces, pues uno puede empezar como a llevarlos por esa línea. Cuando están un poco más grandecitos, ya más como ya los chiquitos ya caminan y entonces ya están más grandes, a partir de los 14 meses, por ejemplo, uno puede empezar ya a enseñarles cómo funciona el mundo a través de conceptos opuestos. Entonces, y empieza uno con mucha instrucción, con palabras, por ejemplo, ya involucrarlos en un concepto como, por ejemplo, arriba y abajo. Entonces, estás arriba de la silla y ahora estás abajo. O estás adelante y atrás, o empujar y jalar. Bueno, conceptos opuestos, obviamente sencillos para una edad de un chiquito más o menos de unos 14 meses, a unos 16, 17 meses. Luego entonces ya también arranca todo el tema de lo que hablábamos al comienzo, ya un chiquito ya más grande de 18 meses, podemos empezar a involucrarlo con un tema de desarrollo de imaginación y juego simbólico. Entonces, vamos a creer que hoy estamos en la cocina y entonces vamos a hacer pizza y realmente saco harina y saco agua y hago una masa y vamos a meterla al horno y que de verdad le salga una pizza o unas galletas y él se creyó todo el cuento. Eso desarrolla imaginación y desde ahí es la creatividad bien importante. Ya más grandes, los niños más o menos arrancan ellos primero a jugar ellos solos. Ellos validan el juego con sus juguetes, no comparto, entonces los papás dicen, pero es que el mío no comparte y el otro, no, es que no tengo por qué compartir, yo todavía no sé hacer eso. Entonces es bueno ya en ese momento sí llevarlos a espacios en donde empiecen a tener juego ya cooperativo, o sea, empiezo a reconocer al otro, empiezo a ver que hay un par como yo en donde me entiendo y empiezo a aprender y entonces ahí es por eso que me gusta más el carro de él que el mío, ¿no? Entonces, digamos que uno ya empieza a generar esos espacios. Simplemente, digamos, no necesariamente tiene que ser pues en el jardín infantil, en el parque, por ejemplo. Y ya digamos que uno ya empieza a ser muy, muy creativo jugando con texturas, entonces hacemos la masa, hacemos slime, jugamos con plastilina, nos untamos de pies a cabeza, cocinamos pasta y nos untamos y jugamos con eso. Todo eso lo que está haciendo es desarrollando conexiones neuronales, conexiones en el cerebro que finalmente están desarrollando las habilidades de los niños. Sin embargo, me parece importante que uno habla, ¿no? En la práctica juega, tírate al piso, pero estamos hasta aquí y ahorita en esa situación de pandemia, de trabajo duro en la casa, papás trabajando más que antes, creo yo, conectado todo el mundo, ahí es cierto, a las pantallas. Entonces, me parece a mí que ahí, y ahí ya los tips pienso yo que son más hacia los papás, porque hay una cantidad de juegos en donde podemos ser creativos. Sin embargo, pienso que es importante además de toda esta carga que estamos viviendo, pues no nos echemos ahora una carga más encima. Si evidentemente esos espacios están siendo como reducidos por la cantidad de trabajo, pues busquemos apoyo, tal vez en otros adultos que nos puedan ayudar, pues para de todas maneras no desconectar a los niños de sus actividades, pero si como papás en este momento nos está costando trabajo por el tiempo, busquemos apoyo. O sea, no nos carguemos nosotros como papás porque al final resulta mal. Entonces, uno bien cargado, rendido,
y entonces a las 6:30 de la tarde me pongo a hacer pizza. No, pues, entonces, si logro como apoyarme y buscar ayuda, pues estoy logrando de todas maneras el objetivo principal, que es el bienestar del chiquito. Esa es una primera cosa, o sea, no nos echemos más cargas encima. Claro, si tenemos el tiempo, maravilloso. Otra cosa que me parece importante es también que nos sintamos siempre cómodos con ese juego que estamos haciendo con los niños. O sea, definitivamente es porque los niños nos leen absolutamente bien. Entonces, pues, no hace sentido que yo de pronto no esté cómodo haciendo esto o esto otro y ellos de todas maneras van a percibir que, pues, que esto como que a mi mamá como que no le gusta untarse y se está untando, entonces yo no entiendo por qué lo está haciendo. O sea, si uno no lo está diciendo, el niño va a hacer esa lectura de todas maneras. Y digamos que las ventajas aquí con esto finalmente, y pienso yo que sí es un tema muy acertado, es que sí o sí, si logramos dedicarnos tiempo con los niños, aquí lo único que se va a generar es, en realidad, fortalecer el vínculo afectivo, que es fundamental para establecer lazos para el futuro y lograr como elevar el autoestima de los niños y conocerlos. Y conocerlos desde chiquitos nos va a permitir que cuando uno enfrenta situaciones difíciles, porque pues aquí en el mundo estamos y se presentan situaciones difíciles, casi que uno sabe cómo va a reaccionar su hijo porque lo conoció, lo conoce desde que estaba pues en la barriga. Entonces yo pienso que hay que tratar de todas maneras de conectarnos. Espectacular. Pauli, ¿cuáles serían tus 5 consejos dorados para tanto padres como niños? Pues yo pienso que sería muy útil poder leer esos gustos que tienen los niños y ahí entrar a compartir en esos espacios. Por ejemplo, si a alguna le gusta bailar o cantar, tratar de entrar en esas dimensiones y compartir, porque por ejemplo bailar, es delicioso bailar en familia, o sea, generar espacios, por ejemplo, de bailar, por ejemplo, sí, no, bailar, o sea, bailar y armar una coreografía en familia es fantástico. Yo digo, eso puede ser una noche divertida que active una cantidad de cosas entre la familia que sea desde otro lugar. Lo mismo, por ejemplo, contar historias, que todas las noches, por ejemplo, haya alguien en la mesa o todos los viernes, por ejemplo, poner reglas de juego y que cambien las dinámicas en casa, que active otras cosas. Entonces, bueno, todos los viernes es la noche de cuentos en la comida. Hoy le toca a Adriana, dentro de 8 días a Pedro y entonces crear como otras dinámicas y en ese contar de historias seguramente van a salir de los mundos de cada uno una cantidad de cosas que van a poder leer entre todos y compartir o solo pues tener un espacio como lúdico y distinto, inventarse como actividades familiares que brinden como una ruptura de la cotidianidad. Hay miles de posibilidades, como que generar juegos. Para los más chiquitos, por ejemplo, el juego de las sombras y contar cuentos es fantástico, son espacios chéverísimos y empiezan, pues como que despiertan también otras cosas en los niños y en el mismo núcleo familiar, que se vuelvan creativos también, que entren en el juego, por decirlo así. Sí, bueno, al respecto yo tengo algo que apuntar y es que, por ejemplo, yo he tratado de hacer las coreografías de TikTok y créanme, no le llego. No le llego, eso es dificilísimo. O sea, como digo yo, mi hija, coreografía, un huevo frito. O sea, eso es, igualar eso es muy difícil, pero que uno hace el esfuerzo, pues yo trato, pero la verdad el resultado es bastante dramático. Pues Yoyo y Paula, a las dos, un abrazo gigantesco. De verdad, en nombre de todos los esenias, les agradecemos su conocimiento, todos los aportes que hicieron en la noche de hoy. Bienvenidas siempre. Aprovecho para anunciar la creación de SS Kids aquí con las presentes y otras personas
con quienes vamos a poder elaborar unos temarios espectaculares. Mañana en ese Sentirse Bien a las 6 de la tarde tenemos un invitado espectacular. Tenemos una cita en ese Salud con un ortopedista infantil. El nombre de la charla de mañana es un poco complejo, creo que me toca volver a buscarlo en el diccionario, pero yo creo que son de esos temas que nos da la oportunidad la vida para saber y para conocer. Mañana con el doctor Andrés Rodríguez y moderado por Sila Quiñones tenemos el tema alteraciones osteomusculares más frecuentes en los niños. Vayan todos con confianza y busquen en el diccionario, porque eso no se lo sabe nadie. A las 2, yo y Paula, muchísimas gracias. Un beso de parte de toda la comunidad. Un tema espectacular y un desarrollo lindísimo. Muchas gracias. Aquí Guillermo Estrada está despidiéndose. Lina Sinisterra, qué gusto oírte y verte. Tata Posada, Catalina Borrero, Malú Matiz y todo el resto de los Essentials que nos vieron hoy. Un beso para todos y nos vemos mañana. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Feliz tarde. Chao.